Vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el tercer mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Vamos a andar en verso y virajindo para... Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el tercer mundo. Muy buenos días en este sábado luminoso y les damos la bienvenida a toda la audiencia a esto que es Resumen Latinoamericano, la otra cara de las noticias de América y el tercer mundo. Con ustedes, Carlos Aznares, Jorge Levinger, Ernesto García y quien les habla, María Van Looy. Bueno, hoy vamos a empezar el programa, como siempre, en nuestros últimos días, hablando de la realidad de Venezuela. Porque esta semana volvió a producirse un nuevo ataque, ya no de tipo operativo magnético, una acción como la del primer ataque contra la energía eléctrica del país, sino que esta vez hubo un atentado en toda línea. O sea, hubo un atentado con un fusil, se atentó contra la represa del Gurí y se provocó un incendio allí que volvió a hacer caer la energía eléctrica en todo el país, falta de agua como derivación de eso, caída de los teléfonos celulares, caída también de algunos canales de televisión de sus programas habituales. O sea, otra vez tratando de el enemigo de Venezuela, o sea, el imperialismo norteamericano, de generar a partir de estos atentados la idea de que el pueblo salga a la calle a protestar contra Nicolás Maduro. Y otra vez le sale el tiro por la culata. Jorge, María, Tito, esta situación que estamos viviendo en Venezuela, repetitiva, realmente ofende la soberanía latinoamericana y ofende a quienes creemos que los pueblos tienen que gozar del derecho de la autodeterminación, más allá de las necesidades imperiosas del imperialismo de apoderarse de las riquezas naturales de Venezuela. En todas estas cosas, en todos estos atentados participó también, por lo menos en algunos de ellos, la oposición interna de que encabeza Juan Guaidó, el sector más reaccionario, digamos, más ultraderechista. Pero me parece que es interesante mencionar que hay una novedad de que el Estado de Venezuela, el gobierno de Maduro, ha avanzado también sobre Guaidó, porque la Contraloría del país decidió acusar por corrupción a Guaidó por haber utilizado $94.000 en 91 viajes que hizo desde que asumió como diputado y $60.000 de los hoteles más caros que ha ido que ha visitado en el exterior. Y lo interesante de esta sanción, que por supuesto no fue aceptada por Guaidó, es que por 15 años les plantean que no puede asumir ningún cargo público. O sea, ha comenzado una avanzada que ya lo había iniciado la Fiscalía, en donde que también había investigado
suerte de elementos de corrupción de Guaidó. La situación, pese a todo, siempre hay una pátina, un notable modelo de hacer política de Maduro, que tiene que ver con la Constitución, tiene que ver con los organismos de Contraloría, no hay, en todo caso, parecería ser que se están agotando las instancias, que yo creo que llega un momento determinado que esto va a tener que cambiar. Sí, bueno, lo que pasa es que el gobierno de Venezuela, en la medida que puede, sigue apostando a las instituciones democráticas, más o menos la jugada le sale bien, porque hasta ahora el imperio, por más que ha apelado a la violencia, lo vimos el 23 de febrero, lo vimos estos días con los atentados, no logra quebrar lo que decimos siempre, la unidad cívico-militar. Entonces el gobierno hace esto que plantea Jorge, va por la vía legal y sanciona a Guaidó. Tarde o temprano Guaidó va a terminar preso, esto es indiscutible. Lo que pasa es que va a terminar preso cuando a Venezuela le convenga, y no cuando el imperialismo lo pone como un cebo para que pique el gobierno, y entonces a partir de ahí justificar intervención armada en el tema. Pero lo interesante de todo esto es que dentro del campo internacional, dentro de la diplomacia internacional, Venezuela sigue bien parada. O sea, no ha habido, por más que intenta el imperialismo mover tanto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como la diplomacia del Cártel de Lima, lo que nosotros llamamos Cártel de Lima, que son los países de gobiernos de derecha, no han logrado socavar la posibilidad de que el derrocamiento de Maduro se produzca en ese sentido, como está buscando el imperio. Esta semana hubo un encuentro entre la esposa de Guaidó y Donald Trump en Washington, y allí otra vez Trump volvió a insistir en la vía militar. Pero hay un tema que está pegado a esto, y es una información que salió en Foreign Affairs, una revista especializada en temas de geopolítica, obviamente norteamericana, con línea totalmente trumpiana en este sentido, donde da detalles de cómo podría ser la intervención militar. Incluso habla de bombardeos, da dos posibilidades: bombardeos en toda línea contra cuarteles y destacamentos de inteligencia del gobierno venezolano, y la utilización de buques para lanzar los misiles Tomahawk, que en general son los que utiliza Estados Unidos cuando decide una intervención militar de este tipo. Pero la propia revista dice que en caso de que Estados Unidos intente esto, la resolución del conflicto va a complicarse cada vez más. Primero porque hay una fuerza militar importante de más de 200.000 hombres preparados para resistir en el ejército y en las Fuerzas Armadas, y una fuerza de milicianos de 40.000 milicianos. La revista lo dice así, por lo cual el conflicto se podría extender a 20 años y Estados Unidos tendría que retirar cadáveres que le podrían hacer recordar a Vietnam. Y en ese sentido, la revista, que es especializada en esto, desestima y sugiere a Estados Unidos que apele a la solución diplomática. Y por si eso que vos mencionabas fuese poco, Rusia ha enviado especialistas militares en 2 aviones, y por si fuese poco, también entre Venezuela, el gobierno venezolano, tiene todo un sistema de cohetes antiaéreos S-300, de los más nuevos que tiene Rusia, y que hace que sea todavía más costoso para los Estados Unidos intentar una invasión de carácter militar. María. Además de traer la ayuda tan esperada, ¿no es cierto? Ya la semana pasada habían anunciado que esperaban la ayuda de Rusia, y bueno, y la ayuda ha llegado. Así que, bueno, entre otras cosas, decir que Diosdado Cabello señaló firmemente, ¿no es cierto?, la responsabilidad de Voluntad Popular y de otras células que también están en contra de Maduro, y sobre todo en contra de lo que es la Venezuela bolivariana.
Bueno, y vamos a dejar un poquito lo de Venezuela, nos vamos a un país cercano, donde esta semana, por las vueltas de la vida, donde cuando menos lo esperás hay una buena noticia. Como está la situación en el continente, realmente a veces hasta sorprende una buena noticia, pero en Ecuador hubo elecciones para gobernadores, elecciones para concejales municipales, y allí el correísmo, los partidarios de Rafael Correa, que recordemos está en Bélgica y no puede volver al país porque le han armado una causa como se la arman a Cristina, como se la arman a Lula, y puede terminar preso, pero Correa siguió haciendo política y su gente, a pesar de que no puede utilizar la sigla Alianza País porque se la quedó el traidor Moreno, que gobierna en Ecuador, fue con otro partido y consiguió realmente una victoria importante. Logró triunfar en municipios y en gobernaciones como Manabí, como en Pichincha, y también salió segundo en Quito, y el que gana en Quito es un acercado a las posiciones de Correa, por lo cual esto hay que tenerlo en cuenta porque a pesar de toda la campaña mediática que hubo contra Correa, evidentemente tiene todavía consenso. Sí, interesante porque el otro día por internet lo comentábamos, una noticia que en todo momento fue invisibilizada aún dentro del Ecuador. Resulta ser que el correísmo fue, como dice Carlos, por ejemplo, en lugares, ganó en Cuenca, que es la provincia, ganó en los lugares más importantes, pero en algunos lugares fue en dos fuerzas, y sumada a las dos fuerzas, suma más del 40 y pico % en general, exceptuando en Guayaquil, que creo que ganó una mujer de la democracia cristiana, que es... Sí, es del grupo de Nebot, que es la... Pero en una sola, la histórica derecha ecuatoriana, que hay que decir que Jaime Nebot, que es un reaccionario en toda línea, sin embargo tuvo que hacer declaraciones sobre Correa, porque todos les preguntaron, ¿y qué piensa de Correa que ha vuelto a resucitar? Entonces dijo, Correa se puede decir de él cualquier cosa menos que es un muerto político, y es un hombre que sabe hacer política, por lo cual, viniendo de él, no es un detalle nimio realmente. Déjame terminar un segundito sobre este tema, Jorge, ya te doy la palabra. Lo interesante es que la Revolución Ciudadana había construido una constitución que era muy interesante. Por ejemplo, en general se presentó para el consejo de los que se denominan los procuradores, los fiscales y todo eso, se hizo una votación. Y la votación resultó positiva porque la oposición la negó la votación, pero Correa desde Bélgica instó a que la votación se haga, que tiene que ver con esos organismos que tiene la Constitución de elegir a esos agentes, a esas personas importantes de la sociedad, jueces o procuradores, por la vía del voto. Sí, en realidad este éxito de Correa tiene que ver con dos cosas. Primero, con la enorme caída en picada de la popularidad de Moreno. Insistimos en no decirle su nombre de pila, por otra parte. Pero además esto último que vos decís es una especie de Consejo Popular de Control Social que había hecho Correa, y que con la intención además de garantizar no solo el control de todos los funcionarios electos, sino también la posibilidad de la revocatoria de mandatos. Exacto. Y lo que hizo Moreno fue anular ese organismo y creó otro transitorio con todo manejado por el propio Poder Ejecutivo, que era la negación de los objetivos que habían planteado. Finalmente tuvieron que dar marcha atrás en esto para el proceso electoral, que es lo que mencionás vos, Tito, y en ese consejo, con estas nuevas funciones en las que Correa insiste en que hay que revocar el mandato del traidor Moreno, fueron electos 3 de los 7 cargos por hombres afines al correísmo en Ecuador.
Y más allá de estas elecciones, ¿no es cierto?, de estos correístas, de alguna manera, en esta forma de elegir a los miembros, Ecuador se puso como ejemplo en el mundo. Y eso es algo que fue muy a favor de Correa. Simplemente creo que resignificó cuál es el camino que él marca, ¿no? Sí, y hay que decir otra cosa, lo que es la injerencia norteamericana, incluso en estos procesos electorales. El mismo día que se estaba votando, el embajador norteamericano Todd Chapman estaba en el Consejo Electoral y participando como uno más. Entonces, cuando los periodistas le preguntan, ¿qué hace usted aquí? Siendo embajador norteamericano, digamos, no es un ciudadano ecuatoriano, dice, no, yo estoy como observador electoral. Realmente es una provocación lo de la embajada norteamericana en Quito. Hay que destacar que Moreno le abrió mucho las puertas al imperio yanqui, incluso está, a pesar de su caída de popularidad y todo, está renegociando la posibilidad de la instalación de otra vez una base norteamericana en Ecuador, pero bueno, hay una luz en el camino, o sea, Correa sigue pesando, esto también podría servir para alentar otros procesos electorales que va a haber este año, o sea, Argentina, Uruguay, y también bueno, obviamente Bolivia descartamos porque creemos que Evo Morales y Álvaro García Linera, que hay que anunciar esta semana, mañana domingo, se abre la casa de la campaña del MAS aquí en Lugano. Va a ser la casa central de la campaña por las elecciones bolivianas. Van a venir 2 dirigentes de alto peso de Bolivia, del MAS, para charlar con la comunidad boliviana, preparando el clima, decir que acá hay mucha gente, bolivianas que votan y que además son importantes a la hora de contar votos en la elección de Bolivia. Sí, mayoritariamente apoyan al gobierno de Evo Morales. Sí. Ya se vio en otras oportunidades. ¿Hablamos algo más de Perú? Sí, vamos a hablar de Perú, pero antes vamos a decir las formas de comunicarse con nuestro programa. ¿Cómo no? Tenemos vía Twitter, @Resumen Latino, y en Facebook, Resumen Latinoamericano, Contrainformación. Por esas 2 vías nos pueden ubicar y mandar mensajes y, por supuesto, proponer temas para hablar sobre América Latina y el tercer mundo. También en la radio lo podemos hacer vía WhatsApp, ¿no es cierto?, al 11 5943 6804. Bueno, nos vamos a Perú, compañeros y compañeras, porque hay un conflicto serio, que no empezó ahora, que viene desde el 2015. Es el tema de las mineras, un tema que recorre transversalmente todo el continente, pero en Perú hay una mina que se llama Las Bambas, en la localidad de Nueva Bamba, donde en el 2015 esta empresa estaba en manos norteamericanas, la MMG, la Mineral Metals Group, y ahora pasó a manos chinas. Por lo cual la explotación sigue siendo igual. Como dicen los campesinos, cambiamos de patrón, pero la explotación sigue siendo la misma. Y esto también hay que revisarlo cuando hablamos de, sí, China nos apoya, China es el tercer mundo, pero las empresas chinas en el continente son, si no son iguales, son parecidas a nivel de explotación, y esto lo ha denunciado el Movimiento Sin Tierra de Brasil también en Centroamérica. Lo han denunciado los compañeros aquí en la Argentina, en la empresa china que está en el sur, y también aquí ahora en Las Bambas. Las Bambas está paralizada, hay una huelga por tiempo indefinido, se está reclamando, Jorge, allí que primero que la salud laboral en la cual están trabajando los mineros mejore, porque les ha costado vidas, y también les ha costado vida la represión, porque ya ha habido 2 levantamientos como este actual y siempre se ha saldado con muertos por parte de los mineros. Sí, ya lleva 52 días este último conflicto, que es un verdadero levantamiento popular, porque no solamente son los trabajadores de la minera, sino que son los campesinos e indígenas de toda la zona que se han sumado en esta protesta
porque no han sido tomados en cuenta como exige la Constitución peruana de que antes de la puesta en marcha de una minera a cielo abierta como esta, hay que consultar a los indígenas de la zona. Eso no se consultó y además esa mina de cobre también produce molibdeno, que es un producto muy, muy contaminante, por lo cual hay mucha preocupación entre los campesinos y lo cierto es que es una situación muy, muy difícil. Incluso es el gobernador de Apurímac, una de las zonas en donde está vinculado a todo esto, apoya al levantamiento popular y las críticas que hacen al gobierno nacional de Perú. Sí. O sea que la cosa no es tan sencilla para la empresa china y para el gobierno de Vizcarra. Exactamente. Sin embargo, el ministro Salvador del Solar dice que él va a redoblar la apuesta al diálogo, a lo que los comuneros indígenas y dirigentes sociales declaran que ellos siempre tuvieron la intención de diálogo desde hace años y que ese diálogo nunca existió, que por eso las acciones ahora, el corte de las carreteras y todas las acciones que se ven obligados a tomar después de innumerables abusos. Sí, ellos hablan de que desde que Pedro Pablo Kuczynski tomó el poder tuvieron un retraso importantísimo y también hay una mención ahí a que ellos están pidiendo que todos los partidos de izquierda se sumen a esta lucha porque hay mucha apatía y eso es una cosa grave y que me parecería que la gente sí está politizada y le piden a las organizaciones populares de que se sigan sumando. Sí, ahí no solamente se le plantea a los partidos de izquierda, que es verdad que no, y algunos sindicatos tampoco están tomando una actitud más comprometida, pero sí en el movimiento campesino. Ayer mismo se planteó un paro general de solidaridad en todas las comunidades campesinas del Perú. Y ya los comuneros de Andahuaylas ya han cortado rutas y están parando en solidaridad con sus compañeros de Las Bambas. Y a pesar de que el gobierno nacional de Perú dice que quiere dialogar, hay un antecedente del 2015 que hubo un levantamiento popular con una enorme represión y hubo 4 muertos. O sea que no es una cosa que ha nacido ahora, sino que desde que comenzó todo este proyecto está en marcha la protesta social de toda la zona. Jorge, ¿por qué no vamos a Brasil un poco? Porque el amigo Bolsonaro sigue haciendo de las suyas. Esta semana, fíjate vos, Paulo Guedes, que es el superministro de Economía, que además fue asesor de Pinochet, iba a ir al Parlamento a informar sobre el tema de la reforma jubilatoria y decidió no ir. Y tras cartón, Bolsonaro tenía que ir también a recibir a unos diplomáticos y se fue al cine. A ver una película que lo invitaban a las iglesias pentecostales, que es sobre un milagro, está buscando el milagro evidentemente Bolsonaro, sobre un milagro de un hombre que se ahogaba y después resucitó. Bueno, Bolsonaro está ahogándose porque tiene muchos problemas internos, incluso con los militares brasileños. Sí, y con el Congreso también. Sí, María. Al margen de la situación que se está dando, ya son los primeros frutos del gobierno de Bolsonaro, un desempleo del 12,4%. Sí, digamos que es una situación para Bolsonaro que ya se está hablando de la posibilidad de que se caiga mucho antes de lo que estaba previsto, sí. Porque el poder militar, los militares, sobre todo a través del vicepresidente Mourão, están muy enojados con el clan Bolsonaro, o sea, Jair Bolsonaro y sus hijos. Pero además fue preso esta semana el ex funcionario, por no decir expresidente, porque nunca fue electo, Michel Temer, que acusado con enormes pruebas de corrupción de todo tipo, y sin embargo a los 5 días fue dejado en libertad. Pero esto generó un conflicto con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que en el Congreso es muy, muy fuerte, y además el propio presidente se ha enfrentado con otro sector conservador, que es el titular de la Cámara Baja, que es Rodrigo Maia,
con lo cual se hace muy difícil conseguir los votos suficientes para la reforma jubilatoria, que es lo que quieren los sectores transnacionales y los grandes empresarios. Y esto podría poner en conflicto también a los empresarios. Una cosa chiquita nada más quería decir. Lamentablemente lo que pasó esta semana en Brasil no tiene nombre, porque que hayan desfilado los militares, y esto es grave, Carlos, me parece a mí, y hayan reivindicado el golpe del 62, fue el 64. El de Goulart, sí. Sí, y además estamos en un problema. Bajo en un problema. el apoyo de Bolsonaro. Seamos sinceros, estamos en un problema. Bueno, estamos en problemas, no cabe la menor duda que estamos en problemas. Porque no es que estamos en problemas no en Brasil, estamos en problemas en todo el continente, pero de los problemas se salen, y en ese sentido también hay que destacar como noticia positiva que hubo movilizaciones del MST protegiendo los campamentos que están acosados por paramilitares del bolsonarismo. Se nos fue el tiempo de este primer segmento. Vamos a escuchar un tema que hace a toda la lucha que se está dando en el continente, pero son un grupo italiano, Banda Bassotti, cantando Hijos de la misma rabia. In ogni paese, in ogni città, chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi, forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà, come chi combatte sui monti, con le scarpe rotte quando fischia il vento, come Augusto Cesar Sandino, José Martí y Camilo Torres, come chi combatte col cuore la causa del poveri contro l'oppressore, come Steven Biko Cimin, la comandante Clelia Zamora Machel, come Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia, come Sus e i Cheyenne, Tupac Amaru e Simon Bolivar, come Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia, forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città, chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi, forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà, come chi combatte sui monti, con le scarpe rotte quando usa vento, come Augusto Cesar Sandino, José Martí y Camilo Torres, come chi combatte col cuore la causa dei poveri contro l'oppressore, come Steven Biko Cimin, comandante Clelia Zamora Machel, come Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia, come Sus e i Cheyenne, Tupac Amaru e Simon Bolivar, come Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia. Bueno, y seguimos en resumen latinoamericano, y ahora vamos a hablar de Medio Oriente. Toda esta media hora la vamos a utilizar para, primero, recordar al pueblo palestino, porque esta semana, y más precisamente hoy, 30 de marzo,
se recuerdan dos gestas, una muy presente en el pueblo palestino, que es el primer aniversario de la Marcha del Retorno, esa gesta que se promovió en Gaza y que ha nucleado todos los viernes y sábados millones de personas a lo largo de todo este último año para reclamar el retorno al territorio, para reclamar nada más y nada menos que poder volver a vivir en el país donde se vivía en paz, y hace 70 años el sionismo entró a sangre y fuego, expulsó, mató, torturó, encarceló a miles y miles y miles de palestinos y palestinas. Y todos los viernes, después de la oración del mediodía en las mezquitas, se promovió una gran movilización donde fueron hombres, mujeres, ancianos, niños, niñas, a protestar pacíficamente frente a la frontera que separa, una frontera inexpugnable, con alambres de púas, pero también con francotiradores israelíes del otro lado, tratando de no solamente hostilizar o impedir que pasen, sino haciendo puntería y matando a sangre fría los francotiradores a niños y niñas palestinas, a hombres, a mujeres. Y bueno, esto se recuerda el primer año, pero coincide además con un nuevo aniversario del Día de la Tierra, donde recordar que cómo empezó el Día de la Tierra, cuando otra protesta como esta fue golpeada por la represión y costó muchos muertos palestinos, y también se conmemora obviamente ese día como un homenaje a los caídos, pero también de afirmación del territorio. Esta es nuestra tierra, de aquí no nos movemos, y esto es lo que ha demostrado Palestina a lo largo de todas estas 7 décadas. Y a pesar de todo el esfuerzo puesto, de todo, el pueblo palestino sigue sufriendo al día de hoy asesinatos. Esos francotiradores dieron como resultado ayer la muerte, bueno, no precisamente ayer, pero se conmemoró la muerte del voluntario, un paramédico, un chico muy, muy joven, Sahed Messer, que estaba justamente en un refugio asistiendo y bueno, francotiradores le dieron muerte, ¿no es cierto? Al día de hoy seguimos sufriendo este tipo de agresiones, ¿no es cierto? Esto la verdad que yo realmente la actitud de las Naciones Unidas referente a la resolución del año 66 ha sido avasallada. Realmente después de la guerra de 6 días, pues esa prácticamente yo me pregunto una cosa: ¿cómo puede hacer un país vivir en una franja que no tiene, no sé cuánto, debe ser la cuarta parte de la capital federal, una cosa así, o una capital federal, pero aparte está bloqueada desde Egipto, que no le dejan manejar la frontera, no le dejan manejar el agua, no puede tener su navío, no puede pescar, y bloqueada por supuesto por todo el Estado de Israel. Así que yo realmente otra cosa, Hamas, que está ahí, está con una gran problemática, porque también está del otro lado está lo que es Cisjordania, que en este momento Ramallah es la capital, pero es entre comillas, porque están perdiendo todas las posibilidades de comunicación con la gente de la Franja de Gaza. Yo, la verdad, no se puede admitir esto. Esto no se puede admitir, porque es gente, miles de personas presas de Palestina, pero tienen las cárceles llenas. Sí, y no solo eso, sino que también ha habido resistencia de Hamas frente a esta barbaridad. Días pasados arrojaron un cohete que llegó al centro de Israel, hubo como 7 civiles muertos, y la respuesta de Israel es terrorífica, porque han bombardeado montones de edificios con la supuesta excusa de que se trata de organismos de carácter militar de Hamas, y esto se ha extendido. Incluso hay un planteo del gobierno de Israel que está diciendo de que van a ser mucho más profundo el avance sobre Gaza, lo cual es, como decís vos muy bien, Enrique, es un territorio bloqueado
y en esa situación lo están además bombardeando. Pero bueno, todo esto en estas jornadas tan particulares, tan importantes, digamos, de la tierra, de lo que están sufriendo los palestinos en toda esta zona. Y después vamos a hablar también, porque esto también se está repitiendo en que Estados Unidos está apoyando, en el caso de Siria, a Netanyahu, con un claro contenido electoral de apoyo a Netanyahu. Sí, y bueno, volviendo a la marcha del retorno, hay que decir que en Gaza viven 2 millones de personas en un campo de concentración a cielo abierto, claramente. Claro. Pero 1.400.000 son producto de los refugiados de la Palestina del 48, o sea, herederos, descendientes de esos que ya llegaron a Gaza expulsados en el 48. Y se ha ido repitiendo esto mismo durante todos estos años, y finalmente en Gaza, que es donde hoy por hoy se está dando a estas mismas horas esta movilización importante con una huelga general que no solamente abarca a Gaza, la huelga general abarca todo el territorio palestino ocupado. Bueno, las respuestas que se están dando son de todo tipo. Primero, estas respuestas pacíficas de las movilizaciones, pero también las facciones palestinas han optado por emprender acciones armadas en algún momento. Obviamente es una batalla desigual, porque el poderío bélico de Israel, que incluso es un poderío nuclear, está siempre la amenaza nuclear de las ojivas nucleares que tiene Israel contra el pueblo palestino y contra el mundo, porque está claro que cualquier ataque nuclear en esa zona provocaría consecuencias irreversibles en otras partes de la región. Pero a pesar de todo eso, el pueblo palestino sigue demostrando de que está dispuesto a defender su tierra con uñas y dientes. Y en este año, a lo largo de este año, ha habido, como decía María, casos así muy claros de gente que ha dado la vida. Por ejemplo, un ejemplo de ello es Razan al-Najjar, que era voluntaria médica de 21 años, refugiada de Palestina, que recibió un disparo israelí mientras atendía a un herido. Los médicos, los paramédicos son objetivo de Israel, o sea, las ambulancias de la Media Luna Roja Palestina, cada vez que se acercan a recoger heridos, son tiroteadas y atacadas por los francotiradores israelíes. O sea, aquí está claro que no se trata de que los palestinos quieran expulsar a los judíos de Israel. Aquí se trata que los israelíes asentaron el Estado israelí sobre un Estado que ya existía, que era el Estado palestino, y a partir de eso han hecho todo tipo de barbaridad y tropelías para expulsarlos, y si no los pueden expulsar, tratar de hostilizarlos de tal manera para que emprendan un retiro voluntario. Carlos, hay una cosa que es sustantiva. No puede ser, yo conozco los grandes humanistas que están enojadísimos con Israel, grandes humanistas judíos, porque han visto que primero ha cambiado el paradigma de lo que fue Israel cuando se constituyeron las colonias, que era un país socialista. Hoy en día no ha quedado nada, ha desaparecido, han matado dirigentes judíos que planteaban la paz. Esto es grave, viejo. Sí, no, por supuesto. Y eso es parte de la doctrina sionista, expansionista e imperialista. Y en relación al ataque a los médicos y paramédicos, el ministro de Sanidad palestino, Jawar Awad, consiguió el apoyo de muchas organizaciones de derechos humanos para catalogarlo como crímenes de guerra, ¿no es cierto? Y se le ha manifestado esto y se le ha reclamado al ejército israelí. El ejército israelí no solo da la espalda a todas las organizaciones de derechos humanos, sino que las utiliza y dice como respuesta, como dijo bien hace un rato Jorge, que redobla el avance armado sobre Gaza. Bueno, para dar cifras que tienen que ver con esta marcha del retorno, en un año 273 palestinos y palestinas muertos, asesinados por las balas israelíes. 41 de ellos son niños y niñas, y hay 30.000 heridos. Y cuando decimos heridos, decimos lisiados, decimos
con balas que le han quitado un ojo. Muchísimos palestinos, esta es una escena que se ve en Palestina, han perdido las piernas porque el tipo de explosivos, de balas explosivas que usan los francotiradores, destrozan los huesos de cualquiera que es alcanzado por estas balas. Entonces hay muchos jóvenes, entre ellos deportistas, uno de ellos famoso que iba a competir en un campeonato mundial de ciclismo, que perdió la pierna representando a Palestina, un jugador de fútbol de la selección palestina que perdió la pierna. O sea, son escenas cotidianas en Gaza y en Cisjordania. Y después, cuando algún palestino harto de esta situación decide atacar con un cuchillo o con lo que sea a un soldado israelí, no llega en el intento porque ya lo destrozan a balazos. O sea, es una lucha de desesperación también la que se está viviendo en este pueblo. Y no solo es destrozado si intenta esa respuesta, sino también a la familia, porque le tiran abajo la casa con topadoras y son capaces de asesinar a otros miembros de la familia, lo cual es realmente una cosa medieval de cómo se responde a la resistencia palestina. Es un holocausto, esto sí. Obviamente pero es un holocausto. Hay varios holocaustos en la historia de la humanidad, obviamente el que sufrieron los judíos, los comunistas, los gitanos en manos del nazismo. Está el holocausto que sufrieron los pueblos originarios cuando vinieron los conquistadores a lo que era Abya Yala, y está este holocausto que los herederos de las víctimas del otro holocausto le provocan a los palestinos y palestinas. Sí, yo la verdad que yo no creo que esto tiene que ver con un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma. Yo me he refugiado en los grandes pensadores intelectuales judíos, humanistas. Cambió todo, cambiaron toda la geografía de Israel, Carlos. Esto es grave, ¿me entendés lo que te digo? Desde el punto de vista político, y una cosa que no se puede creer, un giro copernicano de un pueblo que ha sufrido una masacre la más grande del mundo junto con los armenios. Sí, bueno, pero ahora esta masacre está superada por esta, que además tiene continuidad. No hay un día donde no haya un palestino asesinado. Bueno, en homenaje a todos estos luchadores y luchadoras que hoy están movilizándose, vamos a escuchar un dabke palestino, una de las canciones y bailes que hoy en la tierra ocupada por Israel se sigue bailando como manera de resistir. Nuevamente en el aire, esto es Resumen Latinoamericano, y te recordamos nuestras vías de comunicación: Twitter, @resumenlatino, y en Facebook, Resumen Latinoamericano, Contrainformación. Bueno, vamos a hablar, ya que estamos en Medio Oriente, de esto que comenzabas a decir vos hoy, Jorge, que es la decisión provocadora del señor Donald Trump de reconocer la soberanía israelí sobre un territorio ocupado por Israel, que es los Altos de Golán. Recordemos que esto es producto de la Guerra de los 6 días, de la Guerra de Yom Kippur, y ahí se ocupó una parte de territorio sirio. La otra parte son las granjas de Sheba, que pertenecen al Líbano, que también las ocupó Israel y que el Líbano lo está reclamando. Bueno, ahora con esta decisión de Trump, que ha levantado una ola de protesta en todo el mundo árabe, incluso en los gobiernos más reaccionarios, como el de Arabia Saudí y de Bahrein, han protestado, y las Naciones Unidas también, y Rusia ha dicho: hasta aquí llegamos, te querés meter en Venezuela, te querés meter también en Siria, no va a ser así, no es posible. Y Siria ha decidido también defenderse con todas las armas posibles para que ese territorio vuelva a su soberanía. Sí, es una provocación que en realidad es la segunda gran provocación, porque la primera fue llevar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, que es donde no está ningún país del mundo, porque es una zona de internacional, digamos así, tiene una parte incluso árabe en el área del este, y una parte ocupada por Israel de algún modo.
Y esta es la segunda gran provocación, una segunda gran provocación que además es un ataque contra la legislación internacional, contra las Naciones Unidas, que habían establecido claramente que ya hace muchos años que después de la guerra las dos guerras del 67 no podía ser reconocida la ocupación de los Altos del Golán por Israel, que era una ocupación como sigue ocupando también en Cisjordania, pero no que se hubiese un reconocimiento legal internacional de esa ocupación como que fuese propio. Y esto es lo que está haciendo Donald Trump. Y además lo ha hecho, además de ser una provocación, con claros objetivos electorales, porque el señor Netanyahu, el primer ministro Netanyahu, acusado de corrupción y de delitos de lesa humanidad, ese señor ha tenido que adelantar las elecciones para tratar de zafar de todas estas cosas, y es Donald Trump su principal aliado al ponerle esto en la mesa de las negociaciones con otros sectores. Y además Netanyahu le ha reconocido en rueda de prensa, públicamente, ante la prensa internacional, justamente el reconocimiento de Jerusalén, ¿no es cierto? Le ha agradecido esto. Qué carta tan extraña, tan fea, ¿verdad? Sí, bueno, ahí lo que queda claro es el maridaje, ¿verdad? La relación carnal Israel-Estados Unidos, que habla uno o habla el otro, pero hay una coincidencia total en los objetivos. Sí, evidentemente, igual yo les puedo asegurar que esto no va a quedar así, porque acá la situación es compleja, porque ya las alturas de Golán son las proveedoras del agua de todas las regiones desérticas, y es un lugar muy importante, pero ahí hay una composición que Naciones Unidas tiene una zona de como una especie de separación, ¿no? Separación. Hay una parte de Siria, está bien, pero el tema central acá es que acá hoy no solamente Siria, no solamente Irán, no solamente el Líbano, no solamente gran parte hasta Irak, que viene también de participar en esta guerra, sino que acá, en el momento que se termine en el norte, en el momento que se termine en el norte, el problema en Idlib, cuando ya prácticamente en este momento los kurdos y el ejército ese trucho que es inventado por Estados Unidos también, que es el ejército de los derechos humanos, bueno, esos son opositores a Assad. Ya en este momento va a empezar a accionar una pinza que va a ser, por un lado, Turquía, y por otro lado las fuerzas rusas con Libia y con Irán. Y ya dijeron, se acabó la paciencia, basta. Ahora esa parte se va a tomar, porque aparte hubo un bombardeo de Israel. No está bien dada la situación en el conflicto internacional para Estados Unidos y para Israel. Hay una gran asociación de países que están dándose vuelta. Sí, ahora, de todas maneras, el conflicto que hay en la región ya tiene un seguro ganador en lo que hace a Siria, porque a pesar de todas las campañas que hizo Estados Unidos y que hizo Israel, realmente el apoyo de Rusia, el apoyo a Hezbollah, al gobierno sirio y al ejército sirio, que peleó realmente denodadamente en todo el conflicto, ha logrado una victoria para Siria. Lo que pasa es que como el Daesh ha sido derrotado, ese engendro inventado por Estados Unidos, y Siria ha logrado que Bashar al-Assad siga en el gobierno, ahora inventan otro conflicto y promueven y calientan motores para generar, por otro lado, el mismo conflicto que se generó antes con la entrada de los yihadistas y los mercenarios al territorio sirio. Bueno, se nos fue el tiempo ya, nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Recordemos otra vez que hoy el pueblo palestino está reivindicando el Día de la Tierra. Un saludo para todos los palestinos y palestinas que viven en América Latina, y vamos a irnos con una cantante tunecina que vive en la Argentina y que participa siempre en las acciones de solidaridad con Palestina, Mariam Labidi, recordando la lucha del pueblo palestino.
وسيولدون تحت المطر يولدون من الحجر وسيولدون من الشظايا يولدون من المرايا يولدون من الزوايا ويولدون من الزوايا هل تعرفون القتل جميعا هل تعرفون القتل جميعا والذين سيولدون من الهزائم وسيولدون من الخواتم يولدون من البراعم وسيولدون من البداية يولدون من الحكاية يولدون بلا نهاية ويولدون بلا نهاية هل تعرفون القتل جميعا هل تعرفون القتل جميعا والذين سيولدون يولدون من الحكاية يولدون بلا نهاية ويولدون بلا نهاية هل تعرفون القتل جميعا هل تعرفون القتل جميعا والذين سيولدون سيولدون ويكبرون يكبرون ويقتلون ويولدون ويولدون يولدون ويولدون يولدون ويولدون ويولدون هل تعرفون القتل جميعا هل تعرفون القتل جميعا